En el corazón del Cusco, donde hoy bailan turistas y suenan bandas folclóricas, hace más de 200 años, un cuerpo fue descuartizado para dar una advertencia. Fue aquí, en esta misma plaza, y sin embargo, casi nadie lo recuerda. ¿Qué otras verdades han quedado enterradas en estas calles empedradas? Hoy vamos a vivir un Cusco distinto, un Cusco real. En 24 horas recorreremos una ciudad que no solo es postal de Instagram, sino un territorio vivo de memoria, lucha, sabor y raíces. Cusco no es fácil de alcanzar. Algunos llegan por aire, aterrizando directo entre cerros, como quien cae en medio de un mundo antiguo. Pero otros, como yo, llegan por tierra. 12 horas de viaje desde Arequipa, cruzando puna, curvas y neblina. Y al llegar, el frío te despierta de golpe. El terminal terrestre es el verdadero primer contacto con la ciudad. No es solo un sitio turístico, es real. Gente que carga maletas, mujeres que ofrecen mate de coca a voz en cuello, vendedores de desayuno, taxistas que te rodean apenas bajas del bus. Aquí comienza Cusco. A pocos pasos del terminal, el Mercado San Pedro nos recibe con su bullicio característico. Diseñado por Gustavo Eiffel en 1925, este mercado no es solo un centro de abastos, sino un reflejo vivo de la historia y cultura cusqueña. Aquí el desayuno es una experiencia que conecta el pasado con el presente. El café y el chocolate caliente, ofrecidos en diversos puestos, provienen de regiones como Quillabamba, en la selva cusqueña. Estas bebidas no solo reconfortan en las frías mañanas andinas, sino que también representan la fusión de tradiciones ancestrales con influencias coloniales. En cada rincón del mercado se entrelazan sabores, aromas y sonidos que narran historias de resistencia, adaptación y orgullo cultural. Este lugar no es solo un punto de encuentro comercial, sino un espacio donde la identidad cusqueña se manifiesta en su forma más auténtica. La Plaza de Armas de Cusco, conocida en tiempos incaicos como Huaycapata, que significa lugar de llanto, fue el corazón del imperio inca. Aquí se celebran rituales sagrados y victorias militares. Tras la conquista española se convirtió en el escenario de ejecuciones y actos de represión. Hoy, en esta misma plaza, se realizan actividades culturales como clases de salsa para turistas y eventos para niños, transformando un lugar de dolor en uno de celebración y encuentro. El 23 de mayo de 2025 presenciamos una activación cultural con clases de salsa para visitantes. Al día siguiente, el 24 de mayo, niños de jardín participaron en actividades lúdicas. Estas iniciativas reflejan cómo la Plaza de Armas sigue siendo un espacio vivo, donde la historia y la cultura se entrelazan en el presente. Caminando por las calles del centro histórico, nos encontramos con una feria gastronómica que no solo ofrecía comida, sino un pedazo de historia servida en plata. Entre los sabores más representativos estaba el chiriuchu, un plato ceremonial que no se come caliente, sino frío, como dictan sus raíces. Chiriuchu viene del quechua chiri, que significa frío, y uchu, que significa ají o guiso. Es una mezcla compleja y poderosa: gallina, cuy, charqui, chorizo, tortilla de maíz, queso, huevera de pescado, algas y maíz tostado. Un plato que habla del mestizaje de la historia peruana, ingredientes de la sierra, la costa y la selva en una sola preparación. Pero más allá de lo exótico, es un símbolo de resistencia cultural. Se prepara especialmente durante la festividad de Corpus Christi en junio, pero en ferias como esta se sigue compartiendo como muestras de identidad cusqueña. Y para cerrar este festín, probamos el infaltable chicharrón cusqueño, un plato que, aunque lleva el mismo nombre que el arequipeño, cuenta otra historia. Aquí el cerdo se fríe en su propia grasa hasta quedar crocante, acompañado por mote pelado, papa dorada y una salsa de cebolla con hierbabuena, sin camote ni salsa criolla, más seco, más directo, más intenso. Subimos un poco más allá del bullicio de la ciudad y nos adentramos en Cochapata. Aquí el aire cambia, se siente más pesado, más antiguo. Este lugar, poco conocido por turistas, es una especie de entrada silenciosa de los caminos que llevan a los antiguos bosques sagrados del Cusco. Por aquí pasaban los incas y sus descendientes, no solo como rutas de conexión, sino como espacios de ceremonia, donde la naturaleza no era un fondo, sino un personaje más. Cuenta que los árboles aquí escuchan, que los caminos no solo te llevan a otro lugar, sino que te devuelven a ti mismo. Tal vez por eso, mientras caminábamos por estas tierras verdes, rodeados de eucaliptos, helechos y neblina, se sentía una calma extraña, como si este bosque también guardara secretos. Hoy, Cochapata es un punto de encuentro para caminantes, exploradores y locales que aún entienden que el Cusco no solo se recorre, se respeta. Llegamos a Coricancha, el templo dorado, o lo que queda de él. Aquí, el Cusco duele, porque bajo estos muros coloniales, debajo de esta iglesia que se impone en lo alto, yace lo que fue el centro espiritual más importante del mundo inca, el templo al dios Inti, al sol. Coricancha no era solo un lugar de culto, era el corazón mismo del Tahuantinsuyo. Sus muros estaban recubiertos de láminas de oro, sus jardines decorados con figuras metálicas que representaban la vida en su máxima expresión, vicuñas, maíz, flores, todos forjados en oro y plata. Pero cuando llegaron los conquistadores, lo fundieron todo, saquearon hasta lo sagrado. Hoy, los cimientos incas siguen firmes, con sus piedras perfectas, talladas con una precisión que desafía el tiempo, mientras que sobre ellas se construyó el convento de Santo Domingo.
En una ironía histórica que grita, aquí se impuso la fe con fuego y espada. Recorrer Coricancha es mirar una herida abierta, es ver dos mundos que chocaron y que aún no se han reconciliado del todo, pero también es ver resistencia, porque esas piedras incas, aún debajo del peso colonial, siguen en pie. Y uno no puede evitar preguntarse, ¿cuántas veces más intentarán cubrir la verdad con yeso, sin entender que la historia sigue ahí, intacta, esperando ser contada como realmente fue? Y volveré. Estoy en el corazón del Cusco, la Plaza de Armas. Este lugar que hoy día vemos lleno de vida y de turistas fue el escenario del acto más brutal y simbólico en la historia del Perú. En este mismo lugar, el 18 de mayo de 1871, fue ejecutado José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Túpac Amaru II, junto con su esposa Micaela Bastidas, Hipólito y otros líderes de la gran rebelión anticolonial que Túpac Amaru lideró contra el virreinato del Perú. Esa rebelión no fue solo un levantamiento, fue un grito, fue la última gran esperanza de un pueblo que no se resignaba a vivir de rodillas, y por eso aquí mismo decidieron descuartizar no solo un nombre, sino lo que él representaba, la memoria, la dignidad, la resistencia, pero fallaron, porque hoy su historia sigue viva. La figura de Túpac Amaru II, de Micaela Bastidas, de su hijo Hipólito, no se borra, se honra, se recuerda, se reivindica, aunque sus cuerpos nunca fueron enterrados juntos, aunque este sea solo un espacio simbólico, el alma de la rebelión sigue latiendo bajo el suelo de Cusco. Y mientras haya alguien que camine estas calles preguntándose qué pasó realmente, mientras haya jóvenes como tú que no se conformen con el discurso turístico, que quieren conocer la verdad, su sacrificio no habrá sido en vano. Así termina este viaje de 24 horas en Cusco, una ciudad que no solo se visita, se siente, se vive, se duele, porque Cusco no es postal, es historia, es lucha, es raíz. ¿Estás listo para mirar al Perú con otros ojos?